Mi esposa me ocultó que se había ido de vacaciones con mi hermano. Cuando regresó, le entregué los informes médicos de mi hermano y le dije, ahora todo este tesoro ha pasado a ti. Luego, 30 minutos más tarde, ya estaba en el hospital, y los peores temores se confirmaron. Mi nombre es Rodrigo Carrasco, y estoy a punto de contarles cómo desmantelé el pequeño mundo perfecto de mi esposa, pieza por pieza. No con violencia, no con gritos, sino con precisión. El tipo de precisión que proviene de 15 años analizando carteras financieras y entendiendo que todo sistema tiene vulnerabilidades. Todo comenzó un martes por la mañana de octubre. Estaba revisando informes trimestrales en mi oficina en casa cuando mi teléfono vibró con una notificación de nuestro sistema de seguridad, movimiento detectado en la puerta principal. Nada inusual en eso, excepto que Isabela se había ido a su retiro de bienestar en Tepoztlán hacía 3 días y no se suponía que regresara hasta el viernes. Abrí la transmisión de la cámara y vi a mi esposa de 12 años entrar por nuestra puerta principal. No estaba sola. El hombre detrás de ella, ajustándose su costosa chaqueta de traje y pasándose una mano por su cabello entrecano, era mi hermano mayor, Javier. Se movieron por nuestra sala de estar con la intimidad casual de personas que ya lo habían hecho antes. Isabela se quitó de una patada sus tacones de diseñador, los que le había comprado para nuestro aniversario, y Javier se aflojó la corbata. Hablaban, reían, completamente cómodos en lo que asumían era una casa vacía. Me quedé sentado en la silla de mi oficina, observándolos a través del monitor de seguridad, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era rabia, no era desamor, era algo mucho más peligroso. Claridad. Verán, soy bueno en mi trabajo porque noto patrones, fluctuaciones del mercado, tendencias de inversión, los cambios sutiles que te indican cuando algo está a punto de colapsar. Y al ver a mi esposa y a mi hermano juntos, pude ver todos los patrones que me había estado perdiendo, las noches tardías que Isabela afirmaba que eran clases de yoga, el repentino interés de Javier en nuestro matrimonio, haciendo preguntas incisivas sobre nuestra felicidad, la forma en que ambos se habían distanciado de mí en los últimos 6 meses. Minimicé la transmisión de seguridad y abrí una nueva hoja de cálculo. Hora de empezar a documentar. Durante la siguiente hora, recopilé todo. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes a los que nunca había ido, recibos de hotel de los viajes, en solitario, de Isabela, registros telefónicos con largas llamadas a Javier en momentos en que ella había afirmado estar en reuniones. La evidencia pintaba un cuadro tan claro que podría haber sido una presentación de PowerPoint. Mi teléfono sonó. La foto de contacto de Isabela, una selfie de ella riendo en alguna gala benéfica, llenó la pantalla. Hola, mi amor, dijo ella, con una voz brillante y artificial. Solo quería saber cómo estabas. El retiro es increíble. Realmente me estoy encontrando a mí misma aquí. Eso es maravilloso, respondí, mientras la veía caminar por nuestra cocina en el monitor. ¿Dónde exactamente te estás encontrando? Oh, ya sabes, en las montañas. Muy espiritual. Mucha meditación. Javier apareció en el encuadre, rodeándola la cintura con sus brazos desde atrás. Ella se apoyó en él, inclinando la cabeza hacia atrás contra su hombro mientras hablaba conmigo. Bueno, no te encuentres a ti misma con demasiada intensidad, dije. Podrías perderte. Ella se rió, ese sonido tintineante que solía hacerme sonreír. Eres muy gracioso, Rodrigo. Estaré en casa el viernes. Bueno. ¿Te quiero? Yo también te quiero, dije y terminé la llamada. Pasé el resto del día planificando. No tramando venganza, todavía no. Solo entendiendo el alcance de lo que estaba enfrentando. Saqué registros financieros, revisé pólizas de seguro, verifiqué cuentas conjuntas. Lo que encontré hizo que la traición fuera aún peor. Isabela no solo había sido infiel, se había estado preparando para dejarme. El dinero se había movido silenciosamente de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta solo a su nombre. Había estado consultando con abogados de divorcio, encontré el contrato de anticipo enterrado en su correo electrónico. Incluso había comenzado a buscar apartamentos en el lujoso distrito de Santa Fe, donde vivía Javier. Pero aquí es donde se pone interesante, aún no había presentado la demanda. Estaba esperando algo. Pasé otra hora buscando entre documentos hasta que encontré lo que estaba esperando, los últimos informes médicos de Javier, descuidadamente dejados en una carpeta compartida en la nube.
Mi hermano, el exitoso inversor de capital de riesgo, dueño de un ático en Santa Fe, conductor de un Tesla Model S, estaba enfermo. No solo enfermo, sino con una enfermedad terminal, una condición degenerativa que requeriría cuidados las 24 horas del día en un plazo de 2 años. Solo las facturas médicas llevarían a la quiebra a la mayoría de las personas. Antes de que profundicemos en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen ese botón de emoción para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. De repente, la cronología de Isabela cobró sentido. Planeaba dejarme después de que la condición de Javier se hiciera de conocimiento público. Obtendría la mitad de nuestros activos en el divorcio y luego desaparecería antes de volverse responsable de su cuidado. Ruptura limpia, máximo beneficio, mínima responsabilidad. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia la cocina, me preparé un sándwich, abrí una cerveza y me senté en la encimera donde mi esposa y mi hermano habían estado de pie una hora antes. La casa se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como la escena de un crimen esperando ser procesada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi amigo Jorge. ¿Unas copas esta noche? Pareces necesitarlas. Sonreí por primera vez en todo el día. Jorge trabajaba en ciberseguridad y tenía un talento para encontrar información que la gente prefería mantener oculta. También tenía un retorcido sentido del humor y absolutamente ninguna paciencia con los infieles. Definitivamente, le respondí por texto. Tengo un proyecto en el que podría usar tu ayuda. ¿Qué tipo de proyecto? Miré alrededor de nuestra cocina, las fotos de Isabela y yo el día de nuestra boda, los costosos electrodomésticos que ella había insistido en que necesitábamos, la vida que habíamos construido juntos y que ella estaba desmantelando sistemáticamente. Del tipo que requiere una planificación cuidadosa y una ejecución perfecta, escribí. Trae tu computadora portátil. 3 horas después, Jorge y yo estábamos sentados en mi oficina con recipientes de comida china y 2 computadoras portátiles entre nosotros. Le había mostrado todo, las imágenes de seguridad, los registros financieros, los archivos médicos de Javier, el plan de escape de Isabela. No puede ser, Rodrigo dijo, sacudiendo la cabeza. Esto es como una clase magistral de traición. Ha estado planeando esto durante meses. 6 meses como mínimo, confirmé. Quizás más. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Jorge sonrió, haciendo crujir sus nudillos. Le damos exactamente lo que planea quitarte, pero nos aseguramos de que reciba todo lo que se merece. ¿Es decir? Es decir, si quiere salir de este matrimonio, que salga. Pero también debería asumir la total responsabilidad por el desastre que está creando, incluida la situación médica de tu hermano. Me recliné en mi silla, considerándolo. Eso es realmente brillante. Quiere jugar con contratos y obligaciones legales. Veamos cómo maneja estar en el lado equivocado de ellos. Exactamente. Hacemos que no pueda irse sin asumir la total responsabilidad por Javier, legal, financiera y socialmente. Quería estar con él. Pues podrá estar con él a través de todo lo que se avecina. Pasamos las siguientes 4 horas planificando. Jorge se encargó de los aspectos técnicos, asegurar la evidencia, proteger mis activos, establecer rastros digitales que llevarían a los investigadores exactamente a donde queríamos que miraran. Yo me concentré en los elementos legales y financieros, identificando cada punto de apalancamiento que podíamos usar. Para la medianoche, teníamos una estrategia integral. No se trataba de venganza, exactamente. Se trataba de consecuencias naturales, lógicas y perfectamente legales por las decisiones que Isabela y Javier habían tomado. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Jorge mientras guardaba su equipo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esto lo cambiará todo. Pensé en esas imágenes de seguridad, en la forma casual en que se habían movido por mi casa, en los meses de mentiras, planificación y preparación para mi destrucción. Ellos ya lo cambiaron todo, dije. Solo me estoy asegurando de que asuman los resultados. Después de que Jorge se fue, me senté solo en mi oficina, mirando la detallada cronología que habíamos creado. La fase 1 comenzaría mañana. Para cuando Isabela regresara de su falso retiro, el panorama de su futuro cuidadosamente planeado sería completamente diferente.
Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir el primer correo electrónico. El miércoles por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No era del todo mentira. Estaba harto de que me tomaran por tonto, y tenía una condición que requería tratamiento inmediato, ingenuidad terminal. Mi primera parada fue en el centro, en la oficina de la licenciada Patricia Herrera, la abogada de divorcios que Isabela había estado consultando en secreto. Había concertado una cita a mi nombre, alegando que necesitaba discutir posibles problemas matrimoniales. La licenciada Herrera era exactamente lo que esperaba de las fotos de su sitio web, de mirada aguda, vestida de forma cara, con una especie de sonrisa que calculaba las horas facturables mientras expresaba simpatía. Su oficina, toda de vidrio y acero, daba a Paseo de la Reforma e implicaba éxito. Señor Carrasco dijo, señalando una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Entiendo que está preocupado por su matrimonio. Preocupado, es una forma de decirlo, dije, acomodándome en la silla. He descubierto que mi esposa ha estado consultando con una abogada de divorcios. Imagínese mi sorpresa cuando descubrí que era usted. Su sonrisa profesional vaciló ligeramente. No estoy segura de lo que está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos. Saqué una carpeta y la coloqué sobre su escritorio. Contrato de anticipo fechado hace 6 semanas. Correspondencia por correo electrónico discutiendo estrategias de división de activos. Notas de reuniones sobre cómo programar la demanda para obtener la máxima ventaja. El rostro de la licenciada Herrera se volvió cuidadosamente neutral. Señor Carrasco, no puedo discutir. No necesita discutir nada. Solo necesito que entienda algo. Me incliné hacia adelante. Mi esposa planea dejarme por mi hermano, quien resulta tener una enfermedad terminal con una condición que requerirá cuidados costosos y continuos. Ha estado moviendo activos y programando su salida para evitar cualquier responsabilidad por la situación de él. Eso la convierte no solo en una esposa infiel, sino en una persona bastante terrible. Incluso si eso fuera cierto, no veo cómo. Así es como le afecta a usted. Me voy a asegurar de que cuando todo esto salga a la luz y saldrá a la luz todo el mundo sepa exactamente a qué tipo de persona ayudó. Del tipo que abandona a familiares enfermos por beneficio económico. Probablemente no sea muy bueno para su reputación en una ciudad como esta. Me levanté, dejando la carpeta sobre su escritorio. Por supuesto, si Isabela se encontrara sin representación legal, podría tomar algunas malas decisiones, podría aceptar cosas que no le convienen, podría terminar asumiendo obligaciones que está tratando de evitar. La licenciada Herrera abrió la carpeta, escaneando los documentos. Su rostro se puso más pálido con cada página. ¿Qué es exactamente lo que me pide que haga? Nada poco ético, dije. Simplemente, tal vez sugerir que su estrategia actual no es tan infalible como ella cree. Tal vez recomendarle que considere las implicaciones a largo plazo de sus decisiones. Tal vez ayudarla a entender que a veces la mejor manera de conseguir lo que quieres es tener mucho cuidado con lo que deseas. Salí de la oficina de la licenciada Herrera con un apretón de manos y la clara impresión de que la estrategia legal de Isabela estaba a punto de volverse mucho menos agresiva. Mi siguiente parada fue el edificio de oficinas de Javier, una reluciente torre en el corazón del distrito de negocios. No subí a verlo, eso vendría después. En cambio, visité la empresa de gestión del edificio en la planta baja. Estoy aquí por el contrato de arrendamiento de mi hermano, le dije al administrador de la propiedad, un hombre nervioso llamado Damián que claramente pasaba más tiempo con hojas de cálculo que con personas. Javier Carrasco, suite 2847. Necesito hablar sobre añadirme como garante. Damián buscó el archivo en su computadora. ¿El señor Carrasco tiene dificultades financieras? Todavía no, dije, pero está lidiando con algunos problemas de salud que podrían afectar sus ingresos. Como su hermano, quiero asegurarme de que sus obligaciones estén cubiertas. Lo que Damián no necesitaba saber era que, al añadirme como garante, también estaba obteniendo acceso a información sobre los compromisos financieros de Javier. Más importante aún, estaba creando una conexión legal que sería muy útil en las próximas semanas. Esto es muy generoso de su parte, dijo Damián, imprimiendo formularios. No mucha gente asumiría este tipo de responsabilidad por un miembro de la familia. La familia es importante, respondí,
firmando mi nombre con floritura. Hay que cuidar a las personas que amas. Incluso cuando no lo merecen. Especialmente cuando no lo merecen. Desde allí, conduje hasta el Hospital Ángeles de la ciudad, donde Javier había estado recibiendo tratamiento. Había llamado con antelación y concertado una cita con la asesora financiera, alegando que necesitaba discutir opciones de pago para el cuidado continuo de mi hermano. Margarita Cervantes era una mujer amable de unos 50 años que claramente había pasado años ayudando a las familias a navegar crisis médicas. Me recibió en su pequeña oficina con genuina calidez. Es maravilloso que su hermano tenga apoyo familiar, dijo, buscando la cuenta de Javier. Muchos pacientes que enfrentan su condición no tienen esa ventaja. ¿De qué tipo de costos estamos hablando?, pregunté. La expresión de Margarita se volvió seria. Para su condición, una vez que progrese a la siguiente etapa, estamos hablando de cuidados extensivos en el hogar, equipo especializado, medicamentos que no están completamente cubiertos por el seguro. Siendo conservadores, 4 millones de pesos al año, potencialmente mucho más. Asentí gravemente. ¿Y si alguien se convirtiera en su tutor legal o apoderado médico, sería responsable de esos costos? Si tienen los medios financieros, sí. El Estado exige que los miembros de la familia contribuyan a los costos de atención antes de que entre en vigor la asistencia pública. ¿Y los cónyuges? ¿Si se casara? Los cónyuges tienen una responsabilidad aún mayor. Serían totalmente responsables de los gastos médicos, y sus activos se considerarían al determinar la elegibilidad para los programas de asistencia. Agradecí a Margarita por su tiempo y salí del hospital con una comprensión mucho más clara de en qué se estaba metiendo Isabela. Ella pensaba que estaba consiguiendo un rico inversor de capital de riesgo. Lo que en realidad estaba consiguiendo era una responsabilidad anual de 4 millones de pesos que drenaría sus recursos durante años. Esa noche, preparé la cena y esperé a que Jorge llegara con los resultados de su investigación digital. Apareció a las 7 con una bolsa para la computadora portátil y una expresión sombría. No te va a gustar lo que encontré, dijo, instalando su computadora en la mesa de mi comedor. Muéstrame. Jorge sacó una serie de capturas de pantalla. Han estado planeando esto durante casi un año. Mira este hilo de correos electrónicos entre Isabela y su hermana. Leí por encima de su hombro. Los correos eran condenatorios, discusiones sobre cómo salir de nuestro matrimonio, especulaciones sobre cuánto podría esperar de un divorcio, incluso bromas sobre mi personalidad, aburrida, falta de ambición. Pero la peor parte fue un mensaje de hace 3 meses, la condición de Javier es en realidad un momento perfecto. Rodrigo estará tan concentrado en el drama familiar que no verá venir el divorcio hasta que sea demasiado tarde. Además, Javi necesitará a alguien que lo cuide, y bien podría ser alguien que se beneficie de su testamento. No solo te está dejando, dijo Jorge en voz baja. Planea heredar todo cuando Javier fallezca. Cree que ha encontrado el plan perfecto, dejar al marido aburrido, cuidar al hermano rico durante su enfermedad, heredar su dinero. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo esa fría claridad instalarse de nuevo en mí. No tiene ni idea de en lo que se está metiendo en realidad. En absoluto. Y se pone mejor. Jorge sacó otro archivo. Encontré el apartamento que ha estado mirando. Solicitud de arrendamiento, verificación de crédito, todo. Planea mudarse el día después de presentar la demanda de divorcio. ¿Cuándo? Según su calendario de correo electrónico, planea presentarla el próximo viernes, el día después de regresar de su falso retiro. Me recliné en mi silla, procesando la cronología. Así que, vuelve a casa, finge que todo es normal durante exactamente un día, luego me entrega los papeles y se muda con Javier. Ese es el plan. Excepto que ahora, nos vamos a asegurar de que obtenga exactamente lo que quiere, pero no de la manera que espera. Jorge pasó la siguiente hora mostrándome lo que había preparado, registros financieros que harían evidente la ocultación de activos de Isabela para cualquier juez, pruebas de su aventura que eliminarían cualquier derecho a pensión alimenticia, y lo más importante, documentos legales que la harían totalmente responsable del cuidado de Javier si elegía estar con él. La belleza de esto, explicó Jorge, es que en realidad no le estamos haciendo nada. Solo nos estamos asegurando de que enfrente las consecuencias naturales de sus elecciones. ¿Quiere estar con Javier? Genial.
podrá estar con él a través de todo lo que eso conlleva. Y si intenta echarse atrás, entonces pierde todo de todos modos porque toda esta evidencia se convierte en registro público en el proceso de divorcio. De cualquier manera, paga por lo que ha hecho. Miré la evidencia esparcida sobre la mesa de mi comedor, meses de mentiras, traición y manipulaciones puestos en pulcros archivos digitales. Mañana, comenzaría a implementar nuestro plan. Para cuando Isabela regresara de su retiro, su futuro perfecto se habría transformado en algo muy diferente. Jorge, dije, te debo una cena por esto. No me debes nada, respondió, guardando su computadora portátil. Los infieles se merecen lo que les pasa. Además, va a ser divertido de ver. Después de que se fue, me senté a solas con las pruebas, pensando en la mujer con la que me había casado hacía 12 años. ¿Siempre había sido capaz de este nivel de engaño? ¿O simplemente nunca le había dado una razón para mostrarlo? ¿Importaba? Mañana, Isabela se despertaría en cualquier habitación de hotel en la que realmente se estuviera alojando, probablemente planeando su próximo movimiento con Javier. No tendría ni idea de que su futuro ya había sido decidido, no por mí, sino por las decisiones que había tomado y las consecuencias que se había negado a considerar. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir el primero de varios correos electrónicos que pondrían todo en marcha. El jueves por la mañana trajo lluvia y el tipo de cielo gris que hace que todo parezca la escena de un crimen. El tiempo perfecto para lo que había planeado. Mi primera llamada fue a la hermana de Isabela, Elena, que vivía al otro lado de la ciudad con su esposo y sus 2 hijos. Elena siempre había sido la responsable de su familia, la que pagaba sus facturas a tiempo, aparecía cuando decía que lo haría y, en general, se comportaba como una adulta. Tampoco tenía paciencia para los dramas de su hermana. ¿Rodrigo? Elena sonó sorprendida de oírme. ¿Está todo bien? Isabela dijo que estaba en un retiro. En realidad, te llamo por eso, dije. Necesito mostrarte algo, y creo que deberías verlo antes que nadie. Nos reunimos en una cafetería cerca de la casa de Elena. Llevé una tableta cargada con la evidencia que Jorge había recopilado, los correos electrónicos, los registros financieros, la cronología del engaño. El rostro de Elena pasó por varias expresiones mientras se desplazaba por todo, confusión, incredulidad, ira y, finalmente, asco. ¿Realmente está haciendo esto?, preguntó Elena, mirando un correo electrónico donde Isabela bromeaba sobre mis patéticos intentos de salvar nuestro matrimonio. ¿Realmente lo está haciendo? La pregunta es, ¿quieres ser un daño colateral cuando todo salga a la luz? Elena levantó la vista de la tableta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu hermana está a punto de cometer algunos errores muy públicos y muy caros. Cuando el divorcio se ponga feo y se pondrá feo, necesitará dinero y apoyo. Acudirá a ti primero. Y la condición médica de Javier va a costar cientos de miles de pesos al año. Si se casa con él, se vuelve legalmente responsable de esos costos. Cuando se le acabe el dinero, esperará ayuda familiar. El rostro de Elena palideció. No podemos permitirnos eso. Tenemos que pensar en nuestros propios hijos. Lo sé. Por eso te estoy avisando. Cuando venga a pedir ayuda, sabrás exactamente para qué te está pidiendo que pagues. Dejé a Elena con copias de las pruebas más condenatorias y la promesa de mantenerla informada sobre los acontecimientos. Tener a la propia hermana de Isabela al tanto de la situación eliminaría una fuente potencial de apoyo cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi siguiente parada fue con el socio de Javier, Daniel Ramírez. Daniel dirigía las operaciones diarias de su firma de capital de riesgo, mientras que Javier se encargaba de las relaciones con los clientes y la negociación de acuerdos. Había conocido a Daniel en varias reuniones familiares a lo largo de los años y siempre me había parecido una persona directa y práctica, exactamente el tipo de persona que entendería las implicaciones de lo que estaba a punto de mostrarle. Rodrigo, dijo Daniel, dándome la bienvenida a su oficina. Me alegro de verte. ¿Cómo está Javier? Ha estado, distante últimamente. De eso quería hablar contigo. Me senté frente a su escritorio y saqué otra tableta. Creo que deberías saber lo que ha estado pasando. La reacción de Daniel fue aún más fuerte que la de Elena. Como socio, entendió de inmediato las implicaciones financieras y legales de la situación de Javier.
Santo cielo, murmuró, leyendo los informes médicos de Javier. Nunca me dijo que fuera tan grave. Hay más. Le mostré la evidencia de la aventura, la cronología del engaño, los planes de Isabela para heredar los activos de Javier. Daniel se reclinó en su silla, pasándose las manos por el pelo. Esto es una pesadilla. Si el juicio de Javier está tan comprometido, si está tomando decisiones personales tan imprudentes, surgen dudas sobre sus decisiones de negocios también. Exactamente, terminé. Nuestros clientes nos confían millones de pesos. Si se corre la voz de que uno de los socios está involucrado en este tipo de lío, podría destruir la firma. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Y si hubiera una manera de minimizar el daño? ¿De asegurarse de que los problemas personales de Javier no afecten al negocio? Estoy escuchando. Javier necesita dar un paso atrás del trabajo con clientes. Una licencia médica, tal vez una jubilación anticipada. Tú te encargas de sus responsabilidades y la firma continúa operando normalmente. Mientras tanto, su situación personal se resuelve discretamente. Daniel asintió lentamente. ¿Y su participación en la propiedad? Eso depende de cuán cooperativo sea. Si está dispuesto a ser razonable, tal vez retenga algo de capital, pero sin control operativo. Si se resiste, me encogí de hombros. Bueno, la evidencia que te he mostrado probablemente interesaría a tus otros inversores. Pasamos otra hora discutiendo los detalles. Para cuando salí de la oficina de Daniel, la vida profesional de Javier era tan precaria como la personal. Esa tarde, conduje hasta el lujoso complejo de apartamentos donde Isabela había planeado mudarse. La agente de arrendamiento, una joven llamada Adriana, estaba ansiosa por ayudar cuando le expliqué que buscaba información sobre la solicitud de mi esposa. Oh, sí, la señora Carrasco, dijo Adriana, buscando el archivo en su computadora. Parecía muy emocionada con la unidad. Dijo que estaba pasando por un gran cambio en su vida y quería un nuevo comienzo. Estoy seguro de que sí. El caso es que ha habido un cambio en nuestra situación financiera. Mi hermano, el que iba a ser CEO firmante del contrato de arrendamiento, ha sido diagnosticado con una condición médica grave. Va a afectar su capacidad para garantizar los pagos del alquiler. La sonrisa de Adriana vaciló. Oh, lamento oír eso. Las facturas médicas van a ser sustanciales. Cientos de miles al año. Si mi esposa sigue adelante con este contrato, podría encontrarse incapaz de pagar el alquiler en unos pocos meses. Eso es preocupante. Pensé que deberías saberlo como cortesía profesional. Lo último que alguien quiere es un inquilino que no pueda cumplir con sus obligaciones. Salí de la oficina de arrendamiento seguro de que la situación de vivienda de Isabela se había vuelto mucho más complicada. Esa noche, Jorge vino con actualizaciones sobre el lado digital de nuestra operación. He estado monitoreando sus comunicaciones, informó, instalando su computadora portátil en la mesa de mi cocina. Se están poniendo nerviosos. Mira este hilo de mensajes de ayer. Me mostró una serie de mensajes entre Isabela y Javier. Isabela, Rodrigo ha estado haciendo preguntas raras sobre dinero últimamente. ¿Crees que sospecha algo? Javier, solo sigue el plan. Un día más y seremos libres. Isabela, no puedo esperar a salir de aquí. Esta casa se siente como una prisión. Javier, pronto estarás en un lugar que te aprecie. No tienen ni idea de lo que les espera, dijo Jorge con satisfacción. Hablando de eso, ¿cómo van los arreglos financieros? Jorge sonrió. De maravilla. He configurado transferencias automáticas que se activarán en el momento en que Isabela presente la demanda de divorcio. Todo el dinero que ha estado ocultando se convertirá inmediatamente en parte de un fondo fiduciario para el cuidado médico de Javier, con ella como cuidadora designada y responsable financiera. ¿Y si se niega? Entonces pierde el acceso al dinero de todos modos, y se convierte en un asunto legal. O cuida de Javier y paga sus facturas, o es demandada por abandono y aún así pierde el dinero. Perfecto. Pasamos la noche afinando los detalles finales. Mañana, Isabela regresaría de su falso retiro, esperando encontrar todo exactamente como lo había dejado. En cambio, descubriría que su plan cuidadosamente construido había sido desmantelado sistemáticamente. ¿Sabes?, dijo Jorge mientras guardaba su equipo,
la mayoría de la gente simplemente confrontaría a su cónyuge infiel y pediría el divorcio. La mayoría de la gente no se casa con alguien capaz de este nivel de planificación y engaño, respondí. Isabela no solo es infiel. Es calculadora. Se merece consecuencias que se correspondan con sus acciones. ¿Y tu hermano? Pensé en Javier, en los años de competencia y resentimiento entre nosotros, en la facilidad con que había traicionado la lealtad familiar por la oportunidad de tomar algo que me pertenecía. Javier tomó su decisión cuando decidió ayudar a destruir mi matrimonio. Ahora le toca vivir con alguien que lo ve como una oportunidad financiera en lugar de una persona. Parece exactamente lo que se merece. Después de que Jorge se fue, caminé por mi casa una última vez como un hombre casado que vive en la ignorancia. Mañana, todo cambiaría. Isabela volvería a casa esperando encontrar a su esposo, esperando ser sorprendido por los papeles de divorcio. En cambio, encontraría a alguien que sabía exactamente lo que había estado planeando y se había preparado en consecuencia. Me fui a la cama esa noche con la conciencia tranquila y un plan detallado. Mañana sería un día muy interesante. El viernes por la noche, me senté en mi sala de estar con una copa de vino y una carpeta llena de documentos, esperando a que mi esposa volviera a casa de su retiro ficticio. La casa estaba impecable, la cena estaba en el horno y todo parecía exactamente como debería para un esposo amoroso que da la bienvenida a su esposa de un viaje espiritual, excepto por el sobre en la mesa de café. La llave de Isabela giró en la cerradura exactamente a las 6:30 de la tarde. Entró por la puerta con un aspecto fresco y radiante, llevando una bolsa de lona de diseñador y con esa expresión serena que la gente adquiere en los costosos tratamientos de spa. Mi amor, estoy en casa, dijo, su voz brillante de falso entusiasmo. Aquí dentro, respondí. Apareció en el umbral de la sala de estar, y observé su rostro con atención mientras asimilaba la escena, yo sentado tranquilamente con mi vino, la carpeta en mi regazo, el sobre en la mesa. ¿Cómo estuvo tu retiro?, pregunté. Oh, fue increíble. Tan rejuvenecedor. Me siento como una persona completamente nueva. Dejó su bolsa y se movió hacia mí, inclinándose para lo que supuse que sería un beso cariñoso. No me moví. Eso es maravilloso, dije. Me alegro de que hayas encontrado lo que buscabas. Algo en mi tono la hizo enderezarse. ¿Está todo bien? Pareces diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Distante, tal vez. Tomé un sorbo de vino y señalé el sobre. ¿Por qué no te sientas? Necesitamos hablar. Los ojos de Isabela se dirigieron al sobre, luego de nuevo a mi rostro. ¿Qué es eso? Ábrelo. Se sentó en el borde del sofá, lo más lejos posible de mí sin dejar de estar en el mismo mueble. Sus manos temblaban ligeramente mientras cogía el sobre y lo abría. Lo primero que sacó fue una fotografía, una imagen fija de la cámara de seguridad de ella y Javier entrando en nuestra casa el martes. Su rostro se puso completamente blanco. Rodrigo, ¿puedo explicar? Sigue mirando. Sacó más fotos, extractos bancarios que mostraban su cuenta oculta, copias de correos electrónicos discutiendo la estrategia de divorcio y los informes médicos que detallaban la condición de Javier. Con cada pieza de evidencia, parecía encogerse más y más. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente. ¿Importa? Nunca quise que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Cuándo me entregaras los papeles de divorcio? ¿Cuándo te mudaras con mi hermano? ¿Cuándo empezaras a gastar el dinero que has estado ocultando? Isabela dejó los papeles a un lado y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. No lo entiendes. Javier y yo. Simplemente sucedió. Nunca lo planeamos. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio, una de sus llamadas con su hermana, discutiendo el cronograma para dejarme y los beneficios financieros de estar con Javier. 18 meses de planificación, dije cuando la grabación terminó. Es mucho tiempo para algo que, simplemente sucedió. Me has estado espiando. Me he estado protegiendo. Hay una diferencia. Isabela se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Está bien, de acuerdo. Sí, he estado viendo a Javier. Sí, planeaba dejarte. Pero tienes que entender que nuestro matrimonio ha terminado hace años.
Somos como compañeros de piso, Rodrigo. No hay pasión, no hay emoción. Me estaba asfixiando. Así que decidiste asfixiarme a mí en su lugar. No se trata de eso, ¿verdad? Has estado preparando sistemáticamente la destrucción de mi vida mientras fingías ser una esposa amorosa. Has robado dinero, has mentido sobre tu paradero y planeas dejarme sin nada mientras comienzas una nueva vida con mi hermano. Si eso no es asfixia, ¿qué es? Dejó de caminar y se volvió para mirarme. ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. Siento haberme enamorado de otra persona. Siento no haber tenido el valor de decírtelo antes. Siento que nuestro matrimonio no haya funcionado. No quiero una disculpa. ¿Entonces qué? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando nuestro vecindario, el lugar donde habíamos planeado criar hijos, envejecer juntos, construir una vida. Quiero que entiendas lo que realmente estás eligiendo. Estoy eligiendo ser feliz. Estás eligiendo ser la cuidadora de Javier durante los próximos años hasta que su condición se lo lleve. Estás eligiendo gastar cada centavo que has ahorrado, más todo lo que crees que obtendrás de nuestro divorcio, en facturas médicas y cuidados especializados. Estás eligiendo ver a alguien que crees que amas deteriorarse mientras te arruinas en el proceso. El rostro de Isabela palideció de nuevo. ¿De qué estás hablando? Javier no te dijo cuán grave es su condición, ¿verdad? No mencionó la parte sobre necesitar cuidados las 24 horas del día, ni los medicamentos que cuestan más que la hipoteca de la mayoría de la gente, ni el hecho de que su seguro cubre quizás el 20% de lo que realmente necesitará. Estás mintiendo. Saqué otra carpeta y se la entregué. Informes médicos, proyecciones financieras, documentos legales que describen la responsabilidad conyugal por los costos de atención médica. Todo está ahí. Abrió la carpeta con manos temblorosas. La observé leer los documentos, vi cómo la comprensión amanecía en su rostro. 4 millones de pesos al año, dije en voz baja. Como mínimo. Para alguien que necesitará niveles crecientes de atención y no podrá contribuir financieramente. A eso te estás apuntando. Él tiene dinero. El negocio. El negocio del que su socio está a punto de expulsarlo debido a su juicio comprometido. El negocio que no puede permitirse estar asociado con este tipo de escándalo personal. Isabela se hundió de nuevo en el sofá, la carpeta se deslizó de sus manos. Tú hiciste esto. Saboteaste todo. No saboteé nada. Solo me aseguré de que las personas que necesitaban saber la verdad la supieran. Tu hermana sabe de tus planes. El socio de Javier sabe de su condición y de tu aventura. El complejo de apartamentos sabe de los riesgos financieros. Todo el mundo sabe exactamente con qué está lidiando. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. Porque las acciones tienen consecuencias. Querías jugar con la vida de las personas, manipular situaciones para tu propio beneficio, tratar el matrimonio como una transacción comercial. Bien. Pero no puedes hacer eso sin enfrentar los resultados. Volví a sentarme, lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Esto es lo que va a pasar, continué. Te vas a mudar con Javier tal como lo planeaste. Vas a asumir la total responsabilidad de su cuidado, como debería hacerlo una pareja devota. Y vas a usar cada centavo de ese dinero que has estado ocultando para pagar sus necesidades médicas. ¿Y si no lo hago? Entonces pierdes el dinero de todos modos porque todo irá a un fondo fiduciario para el cuidado de Javier. La única forma de acceder a él es siendo su cuidadora designada. Si lo abandonas, te demandan por abandono financiero y aún así lo pierdes todo. Isabela me miró como si me viera por primera vez. Nunca supe que podías ser tan cruel. No estoy siendo cruel. Estoy siendo lógico. Tomaste decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. ¿Quieres estar con Javier? Felicidades. Podrás estar con él a través de todo lo que eso conlleva. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio terminó la primera vez que decidiste traicionarlo. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo papeleo. La siguiente hora fue horrible. Isabela lloró,
suplicó, intentó negociar y me acusó de ser vengativo. Lo soporté todo con la paciencia de alguien que ya había procesado cada emoción que ella apenas estaba descubriendo. Finalmente, hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Y si elijo de otra manera? ¿Y si termino con Javier e intento salvar nuestro matrimonio? Entonces, de todos modos, lo pierdes todo porque nunca volveré a confiar en ti. La única diferencia es que lo perderás como mi exesposa en lugar de como la cuidadora de Javier. Así que, de cualquier manera, estoy atrapada. No dije. De cualquier manera, eres responsable de tus elecciones. Hay una diferencia. A medida que avanzaba la noche, observé cómo mi esposa de 12 años se transformaba de la mujer segura de sí misma que había entrado por la puerta en alguien que apenas reconocía, derrotada, desesperada, calculando nuevos ángulos incluso mientras sus viejos planes se desmoronaban. Necesito llamar a Javier, dijo finalmente. Ya lo sabe. Daniel Ramírez habló con él esta tarde sobre su licencia médica de la firma. Estoy seguro de que fue una conversación muy esclarecedora. El teléfono de Isabela sonó como si hubiera sido invocado. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Contesta, dije. Ponlo en altavoz. Me miró con algo cercano al odio, pero contestó la llamada. ¿Javier? Isa, gracias a Dios. Necesitamos hablar. Ha pasado algo. Daniel sabe lo nuestro, sabe todo. Me está obligando a dejar la firma. Lo sé, Rodrigo. Rodrigo también lo sabe. Silencio al otro lado de la línea. ¿Cuánto sabe?, preguntó Javier finalmente. Todo. Necesitamos acelerar nuestro plan. ¿Puedes venir a mi apartamento esta noche? Isabela me miró. Asentí. Sí, dijo. Estaré allí en 1 hora. Bien. Lo resolveremos juntos. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Terminó la llamada y se levantó, recogiendo los documentos esparcidos. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está. Simplemente aún no lo has aceptado. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió hacia mí. 12 años, Rodrigo. 12 años de matrimonio, y así es como termina, contigo manipulando y controlándolo todo. No dije. Así es como termina, contigo finalmente enfrentando las consecuencias de tus acciones. La manipulación y el control eran lo que tú me estabas haciendo a mí. Se fue sin decir una palabra más, llevándose su bolso de diseñador y sus planes destrozados. Me quedé solo en nuestra sala de estar, rodeado de la evidencia de su traición y las ruinas de nuestro matrimonio. Afuera, comenzaba a llover de nuevo. Me serví otra copa de vino y esperé a que Jorge llamara con la confirmación de que las piezas finales de nuestro plan estaban cayendo en su lugar. Mañana, Isabela se despertaría en el apartamento de Javier, oficialmente responsable de 4 millones de pesos en gastos médicos anuales y legalmente atada a un hombre cuya condición solo empeoraría. Era exactamente lo que ella había querido, solo que no de la manera que esperaba conseguirlo. El sábado por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar a las 7. El nombre de Jorge en el identificador de llamadas. Está hecho, dijo sin preámbulos. Las transferencias financieras se activaron automáticamente cuando ella trasladó sus cosas al apartamento de Javier anoche. Cada centavo que ha estado ocultando está ahora en el fondo fiduciario médico. Y su acceso está limitado a gastos de atención médica para Javier, con documentación completa requerida. No puede tocarlo para nada más. Preparé café y me senté en la mesa de mi cocina, mirando el camino de entrada vacío donde solía estar estacionado el coche de Isabela. La casa se sentía diferente. No solitaria, exactamente, pero silenciosa de una manera que no lo había estado en meses. Hay más, continuó Jorge. He estado monitoreando sus comunicaciones. Pasaron la mayor parte de la noche discutiendo sobre dinero y opciones legales. Javier finalmente está entendiendo lo que realmente cuesta su situación médica, y Isabela se está dando cuenta de que está atrapada. ¿Alguna posibilidad de que intenten defenderse? ¿Con qué? Toda su evidencia conduce a su propio engaño. Cualquier acción legal que tomen solo expone más de lo que han estado haciendo. El timbre de mi puerta sonó mientras terminaba la llamada. A través de la ventana, vi a Elena de pie en mi porche con aspecto sombrío.
Es la hermana de Isabela, le dije a Jorge. Te llamo luego. Elena entró con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Aceptó una taza de café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Isabela me llamó a medianoche, dijo, llorando, histérica, pidiendo dinero. ¿Qué le dijiste? Le dije que sabía exactamente lo que había hecho y que estaba sola. Elena tomó un sorbo de café y estudió mi rostro. Dijo que le destruiste la vida. Le di exactamente lo que quería. Quería estar con Javier. Quería salir de nuestro matrimonio. Quería empezar de nuevo. Ahora tiene todo eso, junto con 4 millones de pesos en facturas médicas anuales. Junto con las consecuencias naturales de sus elecciones, añadió Elena, asintiendo lentamente. Me pidió que hablara contigo, para ver si había alguna manera de deshacer esto. ¿Qué piensas? Creo que mi hermana se buscó este lío y ahora tiene que afrontarlo. Pero también creo que... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Creo que eres más aterrador de lo que jamás imaginé. ¿Por qué? La mayoría de la gente simplemente habría pedido el divorcio y seguido adelante. Tú orquestaste toda esta situación para que ella obtuviera exactamente lo que se merece. Eso requiere un nivel de planificación y paciencia que es honestamente aterrador. Lo consideré. ¿Preferirías que la dejara salirse con la suya? No. Pero me alegro de no ser tu enemiga. Elena se fue después de una hora, llevándose consigo la promesa de mantenerse al margen de lo que sucediera a continuación entre Isabela y yo, una fuente menos de apoyo para mi futura exesposa. Alrededor del mediodía, llamó Daniel Ramírez. Javier está oficialmente de baja médica desde ayer, informó. No se resistió, lo que sugiere que entiende cuán precaria es su situación. ¿Cómo lo está manejando la firma? Mejor de lo esperado. La mayoría de nuestros clientes ya sabían que algo andaba mal. Ha estado distraído y tomando malas decisiones durante meses. Que diera un paso atrás en realidad tranquilizó a la gente. ¿Y su participación en la propiedad? Estamos negociando una compra. Dado sus gastos médicos, necesita el efectivo más de lo que necesita capital en un negocio en el que no puede participar activamente. Otra pieza que encajaba. La vida profesional de Javier había terminado efectivamente, dejándolo completamente dependiente del cuidado de Isabela y del dinero que ahora ella controlaba pero al que no podía acceder para uso personal. Esa tarde, decidí pasar en coche por el edificio de apartamentos de Javier. No planeaba detenerme ni contactarlos, solo quería ver cómo se estaban adaptando a su nueva realidad. No tuve que esperar mucho para saberlo. Al entrar en el estacionamiento, vi a Isabela y Javier de pie junto a su Tesla, teniendo lo que parecía ser una discusión intensa. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en su lenguaje corporal. Aparqué lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo suficientemente cerca para observar. Isabela gesticulaba con enojo mientras Javier se apoyaba en su coche, con aspecto agotado. En un momento dado, ella levantó las manos en señal de frustración y se alejó de él, solo para darse la vuelta y volver a discutir. Esto continuó durante 20 minutos. Finalmente, Isabela se subió a su coche y se fue, dejando a Javier solo en el estacionamiento. Parecía mayor de sus 40 años, disminuido de una manera que no tenía nada que ver con su condición médica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabela: necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en algún sitio? Consideré ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Le respondí por texto: cafetería en la calle Madero. En 1 hora. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de esquina con un café con leche intacto y los ojos enrojecidos. Levantó la vista cuando me acerqué, y pude ver la desesperación que intentaba ocultar. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a ella sin pedir nada. ¿Qué quieres, Isabela? Quiero entender por qué hiciste esto. Creo que lo entiendes perfectamente. No, no lo entiendo. Entiendo que estés enfadado por la aventura. Entiendo que quieras el divorcio. Incluso entiendo que quieras devolverme el daño. Pero esto, gesticuló con impotencia, esto es algo completamente diferente. Esto es justicia. Esto es venganza. A veces son lo mismo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
Javier está enfermo, Rodrigo. Muy enfermo. Necesita cuidado y apoyo, no estrés financiero y complicaciones legales. Entonces debería haber pensado en eso antes de decidir ayudarte a destruir nuestro matrimonio. Nos enamoramos. Eso no es un crimen. No, pero el fraude sí lo es. Ocultar activos lo es. Planear abandonar a un familiar enfermo para obtener ganancias financieras lo es. Nunca planeé abandonarlo. Saqué mi teléfono y reproduje una de sus conversaciones grabadas con su hermana, aquella en la que discutía heredar el dinero de Javier después de que su condición progresara. Su rostro se sonrojó. No entiendes el contexto. El contexto es que lo viste como una oportunidad financiera, no como una persona. Ahora te toca vivir con esa elección. ¿Y si lo dejo? ¿Y si simplemente me alejo de todo esto? Entonces pierdes el acceso al dinero que has estado ocultando, y aún así no obtienes nada de nuestro divorcio debido a la evidencia de adulterio. Además, te demandan por abandonar a alguien a quien te has comprometido legalmente a cuidar. ¿Y si me quedo con él? Entonces pasas los próximos años viendo a alguien deteriorarse mientras te arruinas para pagar su cuidado. De cualquier manera, pagas por lo que has hecho. Isabela comenzó a llorar entonces, no las lágrimas manipuladoras que había usado durante nuestro matrimonio, sino una desesperación genuina. Tiene que haber otra opción. La hay. Podrías haber sido honesta desde el principio. Podrías haber pedido el divorcio en lugar de planear destruirme. Podrías haber considerado las consecuencias de tus acciones antes de tomarlas. No puedo volver atrás y cambiar lo que hice. No, no puedes. Pero puedes aceptar la responsabilidad por ello. Se secó los ojos con una servilleta. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Nunca pensé que fueras capaz de lo que me hiciste a mí. Supongo que ambos aprendimos algo nuevo el uno del otro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vuelves al apartamento de Javier y averiguas cómo hacer que tu nueva vida funcione. Querías estar con él. Querías salir de nuestro matrimonio. Querías un nuevo comienzo. Felicidades. Conseguiste todo lo que pediste. Esto no es lo que pedí. Es exactamente lo que pediste. Simplemente no pensaste en las implicaciones. Me levanté para irme, pero ella me agarró del brazo. Rodrigo, por favor. ¿No hay alguna manera de que podamos llegar a un acuerdo? ¿Algún tipo de compromiso? Miré su mano en mi brazo, luego de nuevo a su rostro. Por un instante, vi a la mujer con la que me había casado hacía 12 años, joven, esperanzada, llena de sueños sobre nuestro futuro juntos. Luego recordé las imágenes de seguridad, las cuentas bancarias ocultas, los meses de mentiras y manipulación. No dije, retirando suavemente su mano. No hay compromiso. Tomaste tu decisión, y ahora tienes que vivir con ella. La dejé sentada en esa cafetería, llorando sobre un café con leche frío y un futuro que había resultado muy diferente de lo que había planeado. Conduciendo a casa, sentí algo que no había experimentado en meses, paz. No felicidad, exactamente no había nada feliz en el final de un matrimonio de 12 años, sino paz. El tipo de paz que proviene de saber que se ha hecho justicia y que se han enfrentado las consecuencias. Mi teléfono sonó cuando entré en mi camino de entrada. El nombre de Jorge en la pantalla. ¿Cómo fue?, preguntó. Exactamente como esperaba. Está empezando a entender que no hay salida de esto que no le cueste todo. ¿Algún arrepentimiento? Miré mi casa, nuestra casa durante 12 años y pensé en la vida que Isabela y yo habíamos construido juntos, los sueños que habíamos compartido, el futuro que habíamos planeado. No dije. Sin arrepentimientos. Bien. Porque acabo de recibir noticias de que el equipo médico de Javier quiere programar una reunión familiar la próxima semana para discutir su plan de cuidados. ¿Adivina quién figura como su cuidadora principal? Déjame adivinar. Isabela Carrasco, pronto será Isabela de Carrasco. Parte financieramente responsable y encargada de tomar decisiones médicas. Sonreí por primera vez en semanas. Perfecto. Va a odiar cada minuto. Ese es el punto. Después de que Jorge colgó, me senté en mi coche unos minutos más, mirando la casa en la que pronto viviría solo. Mañana,
comenzaría el proceso de reconstruir mi vida. Nuevas rutinas, nuevas metas, nuevas posibilidades. Pero esta noche, iba a pedir pizza, abrir una botella de vino y disfrutar de la tranquila satisfacción de un plan perfectamente ejecutado. Isabela había querido jugar con la vida de las personas. Ahora estaba descubriendo lo que se sentía al perder. El lunes por la mañana trajo el tipo de aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible. Me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin tener que preguntarme dónde estaba realmente mi esposa o qué estaba haciendo realmente. Por primera vez en meses, me sentí genuinamente descansado. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Isabela y 6 mensajes de voz. Los borré todos sin escucharlos. En el trabajo, mi jefa, Verónica Chávez, me llamó a su oficina. Había estado esperando esta conversación, mi rendimiento en las últimas semanas había sido, en el mejor de los casos, distraído. Rodrigo, quería hablar contigo, dijo, indicándome que me sentara frente a su escritorio. Sé que has estado lidiando con algunos problemas personales. Mi matrimonio está terminando, dije simplemente. Ha sido complicado. Lamento oír eso. El divorcio nunca es fácil. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero debo decir que hoy pareces diferente. Más concentrado. La peor parte ya pasó. Ahora es solo cuestión de resolver los detalles. Bien, porque tengo una propuesta para ti. Verónica abrió un archivo en su escritorio. Estamos expandiendo nuestra división de contabilidad forense. Es un trabajo detallado. Requiere a alguien que pueda detectar patrones e inconsistencias en los registros financieros. Alguien que pueda pensar varios pasos por delante. Sonreí. Suena interesante. El puesto viene con un aumento de sueldo significativo y la oportunidad de trabajar en casos de alto perfil, fraude corporativo, procesos de divorcio, investigaciones de seguros. ¿Crees que te interesaría? Muy interesado. Excelente. Podemos discutir los detalles más adelante esta semana. Al salir de la oficina de Verónica, me di cuenta de que la traición de Isabela me había llevado inadvertidamente exactamente a donde necesitaba estar profesionalmente. Las habilidades que había desarrollado para descubrir su engaño eran aparentemente valiosas en otros contextos. Alrededor del mediodía, Jorge llamó con una actualización. Javier tuvo otro episodio médico esta mañana, informó. Ambulancia, hospital, todo el asunto. Adivina quién tuvo que encargarse de todo el papeleo y las complicaciones del seguro. ¿Cómo está? Estable, pero es un anticipo de lo que viene. Los médicos quieren discutir su transición a cuidados más intensivos. ¿Y Isabela? Según los registros del hospital, figura como su contacto de emergencia y garante financiero. Pasó 4 horas esta mañana lidiando con compañías de seguros y facturación médica. Podía imaginarla en esa sala de espera del hospital, rodeada de formularios y facturas, y la realidad de a lo que se había apuntado. 6 meses atrás, había pensado que estaba cambiando un marido aburrido por un amante rico. Ahora estaba descubriendo lo que, en la salud y en la enfermedad, realmente significaba. Esa tarde, llamó Elena. Pensé que deberías saberlo, dijo sin preámbulos. Isabela me pidió que le prestara dinero para los gastos médicos de Javier. ¿Qué le dijiste? Le dije que le advertí que esto pasaría y que estaba sola. Pero Rodrigo, está desesperada. Realmente desesperada. Nunca la había visto así. ¿Cuán desesperada? Está hablando de vender su coche, sus joyas, todo lo que posee. También está hablando de intentar conseguir un trabajo, lo cual es hilarante porque no ha trabajado en 8 años. ¿Qué tipo de trabajo? No sé. Algo que pague lo suficientemente bien como para cubrir las facturas médicas. Buena suerte con eso. Después de que Elena colgó, me senté en mi escritorio pensando en las perspectivas de empleo de Isabela. Tenía un título universitario, pero ninguna experiencia laboral reciente, ninguna red profesional, ninguna habilidad que se tradujera en trabajos bien remunerados. Incluso si encontraba algo, tardaría meses en empezar a ganar lo suficiente como para hacer mella en los gastos de Javier. Mientras tanto, el dinero que había estado ocultando, el dinero que había planeado usar para su nuevo comienzo, estaba en un fondo fiduciario al que solo podía acceder para gastos médicos.
Estaba atrapada exactamente en la situación que había tratado de evitar. El miércoles trajo otra llamada de Daniel Ramírez. Hemos finalizado la compra de la participación de Javier, dijo. Está oficialmente fuera de la firma a partir del viernes. ¿Cuánto obtuvo después de impuestos y honorarios legales? Alrededor de 7 millones de pesos. Suena a mucho, pero dados sus gastos médicos, durará quizás 2 años. ¿Y luego? Luego depende completamente de quien lo esté cuidando. Que parece ser tu esposa. Futura exesposa, ¿verdad? ¿Cómo va ese proceso? Todavía no ha presentado la demanda. Creo que espera encontrar alguna salida a la situación. ¿Hay alguna? No que yo vea. Ahora está comprometida legal y financieramente. La única salida es la bancarrota, e incluso eso no eliminaría sus obligaciones como cuidadora. El jueves por la noche, estaba trabajando hasta tarde cuando sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, vi a Javier de pie en mi porche. Se veía terrible, pálido, delgado, con ropa que le quedaba demasiado grande. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Hola, Javier. Rodrigo, necesitamos hablar. ¿De verdad? Por favor. 5 minutos. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Nos quedamos en mi porche como extraños, lo cual, supongo, éramos ahora. Quiero disculparme, dijo. ¿Por qué, específicamente? Por todo. Por la aventura, por las mentiras, por traicionar tu confianza, por ser un hermano terrible. De acuerdo. Disculpa anotada. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? Perdón, comprensión, ¿una reconciliación entre lágrimas? Javier se pasó las manos por el pelo. Esperaba. No sé. Esperaba que estuvieras enfadado. Estaba enfadado. Luego me desquité. Ahora solo estoy cansado. Isabela me contó lo que hiciste. Los arreglos financieros, las obligaciones legales. Hizo una pausa, buscando las palabras, es brillante, en realidad. Despiadado, pero brillante. Gracias. Se está ahogando, Rodrigo. Las facturas médicas, las complicaciones del seguro, el estrés constante. No está preparada para esto. Entonces debería haber pensado en eso antes de decidir estar contigo. Nunca le dije cuán grave era mi condición. Pensó que estaba consiguiendo un compañero sano y rico. Y tú la dejaste pensar eso porque te convenía. Javier asintió miserablemente. Sí. Fui egoísta, estúpido y desesperado por no enfrentar esto solo. Bueno, ahora no lo estás enfrentando solo. Lo estás enfrentando con alguien que está legalmente obligado a cuidarte pero emocionalmente no preparado para lo que eso significa. Parece exactamente lo que te mereces. ¿Y si la liberara de las obligaciones? ¿Y si asumiera la total responsabilidad de mi propio cuidado? ¿Con qué dinero? Acabas de gastar tu compra de participación en honorarios legales y facturas médicas. No tienes ingresos, ni activos, ni forma de pagar el cuidado que necesitas. Entonces, ¿y si yo? ¿Y si simplemente me encargara de esto por mi cuenta? Miré a mi hermano, realmente lo miré, y vi a alguien que finalmente estaba entendiendo el alcance total de lo que había hecho, no solo a mí, sino a Isabela, y en última instancia, a sí mismo. ¿Te refieres a que si simplemente te rindieras? Me refiero a que si dejara de ser el problema de todos los demás. Esa ya no es tu decisión. Involucraste a Isabela en esta situación, la hiciste legalmente responsable de tu cuidado. No puedes abandonarla ahora solo porque es inconveniente. Así que, todos estamos atrapados. Todos están viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Hay una diferencia. Javier se quedó allí por un largo momento, con un aspecto más viejo y derrotado de lo que jamás lo había visto. Lo siento, dijo de nuevo. Sé que lo sientes, pero lamentarlo no cambia nada. ¿Hay alguna manera, alguna posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo? ¿Algún tipo de arreglo que no destruya a todos? Pensé seriamente en esa pregunta. ¿Había una manera de resolver esta situación que no requiriera que Isabela sacrificara su futuro por el cuidado de Javier?
¿Algún compromiso que permitiera a todos seguir adelante? No dije finalmente. No la hay. Tomaron decisiones que crearon esta situación, y ahora todos tienen que vivir con los resultados. Así es como funcionan las consecuencias. Javier asintió y se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Para lo que valga dijo, creo que estás manejando esto mejor de lo que yo lo habría hecho. Estoy manejando esto exactamente tan bien como me enseñaste. Después de que se fue, volví a entrar y me serví una copa. Mañana, finalmente se presentarían los papeles de divorcio. Isabela se convertiría oficialmente en mi exesposa y en la cuidadora a tiempo completo de Javier. Los arreglos legales y financieros que había puesto en marcha se volverían permanentes. Casi había terminado. El viernes por la mañana, Jorge llamó con la confirmación final. Está hecho, dijo. Divorcio presentado, transferencias financieras completadas, obligaciones legales finalizadas. Isabela es ahora oficialmente responsable del cuidado de Javier y tiene acceso a exactamente suficiente dinero para pagarlo, pero ni un centavo más. ¿Cuánto crees que durará el dinero, dada su condición y los costos proyectados? Quizás 3 años. Después de eso, tendrá que encontrar otros recursos o solicitar asistencia pública, lo que podría requerir que venda todo lo que posee primero. ¿Y si intenta irse? Es demandada por abandono y lo pierde todo de todos modos. Además, tendría que devolver cualquier dinero que ya haya gastado del fondo fiduciario. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana de mi oficina la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta, donde había conocido y me había casado con Isabela, donde había construido una carrera, un hogar y una vida que habían sido desmantelados sistemáticamente por las 2 personas en las que más había confiado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Jorge, repitiendo su pregunta de la semana anterior. Pensé en Isabela, probablemente sentada en otra sala de espera de hospital en este momento, llenando formularios de seguro e intentando averiguar cómo pagar medicamentos que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Pensé en Javier, enfrentando una enfermedad progresiva con una cuidadora que lo resentía y un futuro que no contenía más que declive y dependencia. Pensé en los 12 años de matrimonio que habían terminado no con comunicación honesta o respeto mutuo, sino con mentiras, traición y manipulación. No dije. Sin arrepentimientos. Bien, porque tengo una noticia más. ¿Cuál es? He estado monitoreando sus comunicaciones y Isabela envió un correo electrónico a su abogada esta mañana. Pregunta sobre la posibilidad de que Javier sea declarado incompetente para poder tomar decisiones médicas que aceleren su condición. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Está hablando de terminar con su cuidado. Así lo interpreto. Está buscando una salida que no implique años de cuidado y ruina financiera. ¿Y la respuesta de la abogada? Le dijo que eso constituiría negligencia médica como mínimo, posiblemente intento de asesinato. Enfrentaría cargos criminales y aún así perdería todo el dinero. Así que, incluso los impulsos más oscuros de Isabela no llevaban a ninguna parte. Cada camino hacia adelante requería que enfrentara las consecuencias de sus elecciones. Realmente está atrapada, dije. Completamente. Y es enteramente por su propia culpa. Esa noche, me senté en mi sala de estar con una copa de vino y los papeles de divorcio que se habían presentado esa mañana. En unos meses, el proceso legal estaría completo, y oficialmente volvería a ser un hombre soltero. Pensé en lo que venía después, la nueva oportunidad de trabajo, la posibilidad de reconstruir mi vida en mis propios términos, la libertad de tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otra persona estaba planeando en secreto. Por primera vez en meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades. Mi teléfono vibró con un último mensaje de texto de Isabela: espero que seas feliz. Miré esas 4 palabras durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Luego borré el mensaje y terminé mi vino. Mañana comenzaría el siguiente capítulo de mi vida. Esta noche iba a disfrutar de la satisfacción de una historia perfectamente concluida. Afuera, comenzaba a llover de nuevo. Pero dentro de mi casa ahora, todo estaba exactamente como debía ser. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.